El chamanismo, puerta entre dos mundos. Una obra de Pedro Javier Ruiz. Continuación. Chamanismo y religión. El chamanismo, sistema religioso o religión. El lector habrá podido observar que en los capítulos precedentes nos hemos referido al chamanismo siempre como un sistema religioso o ideológico. Esto se debe más a la necesidad de ceñirnos a las definiciones tradicionales de la antropología que ha arrojado sobre el chamanismo, los sistemas religiosos y la religión propiamente dicha. Sin embargo, la cuestión tampoco está exenta de debate y creemos necesario estudiarla detenidamente para una más correcta ubicación del fenómeno chamánico. Influyen muchos y muy variados factores en la denominación del chamanismo como un sistema religioso y todos ellos emanan de la óptica occidental sobre la cuestión. La posibilidad de hablar con propiedad de una religión chamánica, empero, procede también de los trabajos de etnólogos, antropólogos e historiadores de las religiones que en Occidente se preguntan sobre la posibilidad de establecer un cierto número de factores comunes a todos los chamanismos que nos permitirían hablar con todo derecho de una religión. La cuestión mantiene enfrentados a un buen número de investigadores. Si bien las sociedades que practican el chamanismo son totalmente ajenas a esta polémica, se define un sistema religioso como un conjunto de ideas religiosas aparentemente inconexas entre sí, que justifican una serie de creencias en actos. El pensamiento evolucionista entiende estos sistemas religiosos como el paso previo que necesariamente dará lugar a una religión, esto es, la ordenación de dichas ideas dentro de un sistema perfectamente estructurado y con un objetivo concreto. Previamente a la formación de una religión, con sus líneas filosóficas y de pensamiento, sus ritos y sus objetivos perfectamente delimitados, dichos elementos han ido apareciendo de forma desordenada y aparentemente ilógica, para luego ir ordenándose dentro de un esquema preciso, reconocible y diferenciado tanto desde su estado precedente como del resto de religiones. Las grandes religiones se nutren de elementos culturales que existían en la sociedad donde se han formado la capacidad de los profetas y teóricos de elegir los elementos adecuados y desechar los que no son válidos, así como la densidad e idiosincrasia del pensamiento que es capaz de ordenar todos estos elementos y conferirles una unidad y una lógica precisa, marcarán la personalidad de dicha religión. Así, el judaísmo se nutre de elementos presentes en las diversas tribus semíticas, recoge elementos propios de esta cultura y a la vez desarrolla nuevas líneas de pensamiento y objetivos. A su vez, el cristianismo se nutre esencialmente de los preceptos judaicos y bien recoge para sí
elementos de las culturas indoeuropeas en las que convive y desarrolla también una ideología nueva y personal, en todo diferente a las que la preceden. Por ejemplo, es válido para la mayoría de las confesiones. El chamanismo técnicamente debe definirse como un sistema religioso y no como una religión. Los diferentes elementos de los que se componen no están ordenados de una manera lógica ni pueden ser estudiados como parte de un todo, puesto que cada uno de ellos tiene un valor intrínseco que solo en determinadas ocasiones se relaciona con el resto. No goza tampoco de un saber ancestral recogido en escrituras que determinen la veracidad. Esto se traduce en la carencia de dogmas religiosos aceptados unánimemente por los seguidores y practicantes. De esta manera tampoco encontramos jerarquías religiosas, ni templos, ni cultos establecidos, ni festividades de obligada celebración que están sujetas a un calendario fijo. Y mucho más importante, no hallamos una moral ni una línea ideológica que marque cómo debe ser el hombre y cómo debe comportarse con su comunidad y con las realidades espirituales. Su idiosincrasia es claramente individualista y precisa. Es el problema concreto lo que motiva una acción, una actuación y una explicación determinadas, que en cada caso son diferentes y dependen de la imaginería personal del chamán que dirige la resolución de este problema. No existen unas normas preestablecidas ni una relación causa-efecto que sea siempre aplicable. La resolución de un problema tampoco debe marcar necesariamente una táctica o estrategia que debe seguirse en un futuro ante circunstancias similares. En comunidades donde conviven varios chamanes, las soluciones propuestas por uno de ellos no son aceptadas como verdades absolutas e inmutables. Muy al contrario, a menudo son discutidas, no solo por el resto de chamanes, sino por los mismos clientes que visitan a varios de ellos antes de decidir en quién confiar. Ateniéndonos a este punto de vista, debemos concebir el chamanismo como un sistema religioso que articula una serie de actos y creencias sin la pretensión de hacer de estos una estructura perfectamente definida, donde cada elemento guarda un sentido y una significación en cuanto a su relación con el resto. Al contrario, el chamanismo prima la concreción de cada uno de los elementos, que goza de autonomía y significación propias sin necesidad de enmarcarse en un todo claramente definido. Este punto de vista cobra una especial relevancia si tenemos en cuenta que cada una de las comunidades donde se viven prácticas chamanísticas cuenta con su propia visión del mundo, sus mitologías y simbologías características, sus sistemas de organización social y política y sus influencias culturales determinadas, perfectamente diferenciadas. Sería ridículo pretender una semejanza cultural entre una tribu de Latinoamérica y otra ubicada en las frías estepas de Siberia septentrional. Les une su
les une su común concepción de la realidad y la creencia de que ciertas personas están capacitadas para acceder a un saber oculto a gran mayoría, de lo que se derivan ciertas funciones sociales específicas. Ni hay creencias chamánicas, ni hay un culto chamánico o religión chamánica, por la sencilla razón de que el chamanismo no designa conjunto de creencias que se manifiestan a través de un grupo de costumbres, sino que simplemente afirma la existencia de un cierto tipo de personas con una función religiosa o social. Se puede hablar de religiones animistas, totémicas, pero no de religión chamánica, porque precisamente los pueblos que tienen chamanes tienen también otro tipo de creencias que designan con los términos específicos mencionados anteriormente. Efectivamente, las sociedades donde se encuentran prácticas chamánicas no presentan una unanimidad en cuanto a la naturaleza de las creencias que profesan. El chamanismo no regula de ninguna manera las creencias o el culto de las etnias que lo practican. Al contrario, se presenta como un elemento anexo a estas creencias con un objeto concreto. Ya hemos visto que en diversas poblaciones el chamán convive con otra figura, la del sacerdote. Corresponde a este último la organización y conducción de los ritos propios que establecen las creencias específicas de estas poblaciones y no al chamán, cuya función ya ha sido explicada anteriormente. Este rasgo no es común a todas las sociedades chamánicas y depende de la propia idiosincrasia de cada una de ellas y de sus creencias. En sociedades donde predomina el animismo como forma religiosa, la existencia de dioses no es necesaria y si se presenta no guarda una gran relevancia. Es propio de esas sociedades creer en una infinidad de espíritus antes que en unos pocos dioses o un Dios único, por lo que no se precisa de rituales específicos en honor a estos. De igual manera sucede en aquellas religiones de corte totémico, donde es la identificación del sujeto con ciertos objetos o animales que a su vez son identificados como manifestaciones o receptáculos de ciertos espíritus, la que articula la religiosidad y los actos, ofrendas, plegarias, etcétera, de estas sociedades. Pero en sociedades que han desarrollado sistemas religiosos politeístas y monoteístas, se hace necesaria la existencia de un sacerdote conocedor de la naturaleza de cada uno de estos dioses y de los rituales que precisan. En estos casos, la función del chamán se halla estrictamente limitada a los supuestos estudiados en el capítulo anterior. Su relación con el mundo de los espíritus en nada contradice la existencia de un Dios único, creador del mundo, que guarda la categoría de Deus Otiosus, es decir, de fuerza creadora y omnipotente, que una vez consumada su obra se retiró a otras regiones del cosmos y ya no interviene en los asuntos de los hombres. De igual manera, los sistemas politeístas
presentan una estructura similar. Si bien el proceso de relegación de las deidades a la categoría de ociosas se presenta de una manera repetitiva y los panteones son reemplazados continuamente según las necesidades prácticas de la sociedad y la evolución interna del sistema. Estas deidades, ya sean muchas o una sola, se ocupan de asuntos más elevados, cuyo conocimiento no le está permitido al hombre. Por el contrario, los avatares cotidianos quedan en manos de espíritus y fuerzas menores, que son con la que trata el chamán. Esto no excluye la posibilidad de que el chamán en ocasiones pueda comunicarse con los dioses, si bien no se da con tanta frecuencia, porque en general los asuntos que trata no son merecedores de ello. Ser chamán no significa profesar ciertas creencias, sino recurrir a un cierto tipo de comunicación con lo sobrenatural. Y Lord Falk, 1973. Observamos que la existencia de ciertas prácticas chamánicas no constituye una religión en sí misma, puesto que el chamanismo aparece asociado a otras creencias que no contradicen en absoluto los preceptos de la lógica chamánica, sino que consiguen asimilarlos y generar una convivencia entre ambos. Sin embargo, esta línea de pensamiento en realidad limita la significación del chamán a la Sin embargo, esta línea de pensamiento en realidad limita la significación del chamán a la meroterapeuta y obvia muchos de los componentes espirituales intrínsecos al chamanismo en general. Si extendemos la definición de religión a la de una representación de la realidad, hallaremos suficientes indicios para considerar la existencia de una religión chamánica, porque a pesar de las inevitables diferencias existentes entre las diferentes culturas y creencias donde se manifiesta el chamanismo, podemos encontrar ciertas premisas comunes a todas ellas. Premisas estas que van más allá del simple acto terapéutico y que constituyen una visión única del mundo. Y encontraremos como de esta visión concreta se derivan una serie de actos, ritos y creencias que trascienden en mucho la limitada función sanadora del chamán. A continuación analizaremos estas premisas para que nos permitan hablar con propiedad de una religión chamánica. La religión chamánica. Si en las grandes religiones tradicionales encontramos una visión de la realidad claramente definida, que delimita el origen y sentido de la existencia y el papel concreto del hombre en ella, también en el chamanismo encontramos estos elementos definitorios del concepto de religión. Si bien la especial idiosincrasia de este fenómeno nos hace más difícil concretarlos y establecer una pauta común que nos permita hablar de religión chamánica, las diferentes cosmogonías y mitologías ofrecen una visión particular de la existencia y propician la manifestación de ciertos ritos y actos concretos estrechamente relacionados con ellas. Sin embargo, la variedad y diversidad tanto de los mitos
como de los procesos que generan los ritos, dificulta el estudio concreto del chamanismo como una religión. Su marcado carácter individual, así como la dispersión del fenómeno a través del globo terráqueo y su convivencia con diversas creencias, juegan un papel fundamental en la concepción occidental del chamanismo, que se resiste en su gran mayoría a observar este fenómeno de una manera global. De igual manera que en las religiones tradicionales, la representación conceptual del mundo está directamente relacionada con los actos que derivan de esta representación concreta. También en el chamanismo encontramos una inevitable relación entre las creencias y el acto de ella resultante. En el cristianismo, por ejemplo, hallamos una visión concreta del mundo y del papel que el hombre juega en él. Esta visión está recogida en las Sagradas Escrituras y de su interpretación se generan una serie de actos que el fiel debe guardar necesariamente: los sacramentos de la liturgia, la oración, diversos actos de carácter cultural o marcados por la tradición, como la celebración de algunas festividades, romerías y peregrinaciones, y otros que guardan una más estrecha relación con el individuo en sí, tales como el examen de conciencia, la necesidad de guardar ciertas normas morales, etc. El Islam también recoge su saber en unas escrituras, y de la lectura e interpretación de estas escrituras se derivan también una serie de actos cuyo sentido no se puede separar de la visión concreta y definida de esta religión sobre el mundo. De nuevo, aquí encontramos actos tales como la oración, la peregrinación, la bendición, etc., así como otros que delimitan el papel del hombre no ya ante Dios o la creación, sino ante sus semejantes. El chamanismo es también una visión particular del mundo. Entiende la existencia de una manera determinada, y de este entendimiento resultan ciertos actos cuya significación se nos antoja indescifrable si la separamos de las ideas que les dan sentido. El problema desde el punto de vista occidental radica en el etnocentrismo tan propio de las disciplinas científicas que se han dedicado a estudiar este fenómeno, y de la natural prepotencia y arrogancia de nuestro pensamiento, que suele hacer de sus preceptos los únicos válidos para toda la humanidad. De esta manera, la definición de Occidente hace de la religión engloba nada más que un propio entendimiento de esta, mientras que estima las demás representaciones o creencias como estadios anteriores o simplemente inferiores. Pero hallamos en el chamanismo, en definitiva, las mismas estructuras que en las religiones tradicionales, si bien su manifestación es ligeramente distinta. En el chamanismo, la representación del mundo proviene de las distintas cosmogonías y mitos sobre la creación del mundo que se transmiten oralmente de generación en generación. Dichos mitos muestran unas estructuras internas que no se diferencian en absoluto de aquellas que antecedieron, nutrieron y dieron forma a grandes religiones. Estos mitos, que narran el origen del mundo, de sus diversas transformaciones, que establecen la existencia del otro mundo y precisan del panteón de espíritus,
dioses y demonios que lo pueblan. No están, empero, recogidos en unas escrituras, ni gozan de dogmatismo propio de las grandes religiones. Su función, sin embargo, es exactamente la misma. En la creencia en ellos se derivan los ritos propiciatorios que en el chamanismo se expresan básicamente con los viajes del chamán al otro mundo. De estos viajes, o mejor dicho, de la posibilidad de realizar estos viajes, se derivan a su vez otros actos cuyo valor es esencialmente ritual. Las curas terapéuticas, las profecías o adivinaciones, la labor del chamán de conducir las almas de los muertos a justo lugar, los ritos que buscan el favor de los espíritus para la casa o los que imploran el fin de la sequía, todos están directamente relacionados con los mitos. Son estos mitos diferentes en cada caso y susceptibles de ser reinterpretados los que confieren un valor real a la labor del chamán, porque su poder deviene directamente de los espíritus que le han elegido para realizar su labor y por lo tanto de la representación concreta que cada pueblo tiene de la realidad. El poder del chamán está directamente relacionado con la fe y confianza. El poder del chamán está directamente relacionado con la fe y confianza que en él depositan los miembros de su comunidad. Por eso, a pesar de que cada chamán va creando su propia representación del mundo de los espíritus a medida que se va profundizando en su labor, esta representación no es en esencia diferente de la que comparte su comunidad. En el caso de que así fuese, resultaría inútil para la comunidad, que no podría identificarse con las narraciones y explicaciones que el chamán utiliza para precisar el funcionamiento de la realidad. Esto se manifiesta de manera diferente en cada comunidad, pero el rasgo es común a todas las sociedades chamánicas. De ello deducimos que el chamanismo, los actos y rituales están íntimamente ligados a una visión concreta del mundo y que es esta visión la que confiere un valor a los actos. No entendemos pues la realización de una cura terapéutica o de una imploración para que se lleve a buen término una cacería sin una significación religiosa. La efectividad de estos actos depende del otro mundo, de la existencia de seres sobrenaturales que son en todo superiores a los humanos, en cuyas manos se halla nuestro destino, como en el judaísmo, el cristianismo, el islam. La ausencia de un código ético y moral en el chamanismo que defina las funciones precisas del hombre y su comportamiento ha contribuido también a menospreciar su categoría religiosa. Pero aquí entra de nuevo el juego etnocéntrico que ha viciado la investigación y correcta interpretación de este complejo fenómeno que es el código de comportamiento en las pero aquí entra de nuevo el juego, en juego el etnocentrismo que ha viciado la investigación y correcta interpretación de este complejo fenómeno que es el chamanismo, porque
Afirmar rotundamente que no existe un código de comportamiento en las sociedades chamánicas es correr un gran riesgo. Es cierto que no encontramos una representación palpable de este código, pero ello no significa que no exista. De nuevo, la falta de escrituras que puedan ser percibidas como una verdad absoluta al estilo de los mandamientos y preceptos que abundan en las grandes religiones, se ha interpretado como la ausencia del mismo. Sin embargo, en las sociedades primitivas donde se da el chamanismo, rige una visión del mundo que relaciona al hombre directamente con la naturaleza y establece perfectamente los límites que puede o no puede franquear. Este saber se transmite también de manera oral, sin que exista un soporte físico que lo mantenga inmutable a lo largo de los siglos, lo que acentúa su carácter voluble y extraordinariamente adaptable a nuevas circunstancias. Se transmite en forma de mitos y leyendas que aleccionan sobre el papel concreto que tiene el hombre con respecto a la naturaleza, y en este punto muestra mucha más riqueza y profundidad que las religiones tradicionales, tendentes todas ellas a considerar al hombre como el centro de la creación. Las diferentes tradiciones orales que encontramos en las sociedades chamánicas muestran al ser humano como parte de la creación y no como su dueño y señor. De esta manera regulan el uso de los recursos naturales y el derecho del hombre a utilizarlos. Propician también la unión de ambos elementos y establecen un respeto inviolable para no provocar la ira de los espíritus. Nos encontramos pues ante códigos de conducta que establecen el correcto comportamiento del hombre ante la existencia y que en algunos aspectos superan ampliamente a los de las religiones tradicionales, que suelen centrarse más en el problema particular de la humanidad y olvidan que ésta es parte de un todo más grande y absoluto. La existencia de estos códigos que se expresan en forma de mitos y leyendas hace innecesaria la labor moralizante del chamán. No encontramos en el chamanismo tradicional a un chamán sermoneador, moralizante o que se permita dibujar un modelo de hombre al que es necesario aspirar. No es esta su labor. Sin embargo, nuevamente nos encontramos con la imposibilidad de separar la existencia de estos códigos de las cosmogonías y mitologías propias de cada cultura. Es de una visión concreta de la realidad, con sus mitos sobre el origen del mundo y de las desgracias que lo atenazan, de donde parte la necesidad de ser de una determinada manera o de respetar unas determinadas leyes que se encuentran en un estrato superior al de la voluntad humana. En este rasgo común a la mayoría del chamanismo, que viven en un medio natural y cuya realidad más visible y palpable es la de la naturaleza que le rodea. De ahí que estas narraciones, cuentos y leyendas que codifican la conducta de la sociedad incidan en este tema más que en ningún otro, pero ello no debe llevarnos a pensar que son inferiores a los que expresan las grandes religiones. Cierto que su formato y contenido es diferente, pero el valor que tiene dentro de la estructura de la religión es exactamente igual.
Por tanto, existen motivos suficientes para hablar de una religión chamánica, religión que se articula de muchas y muy diversas formas, puesto que se halla extendida a lo largo y ancho de la tierra y ha experimentado muchas influencias a lo largo de su existencia. Podríamos hablar de una religión de fondo, puesto que es la esencia, lo que comparten los pueblos de Oceanía con los de Siberia o América Latina, mientras que la forma, el ritual es diferente en cada caso. Antecedentes religiosos del chamanismo: la religiosidad en la Edad de Piedra. Muchos de los especialistas que han estudiado el chamanismo desde el punto de vista evolucionista coinciden en situar sus orígenes en el mismo hombre de las cavernas, cuya forma de religiosidad presenta características semejantes. La teoría evolucionista entiende el chamanismo como el estado previo a formas más complicadas de religión y creencias, si bien no condiciona enteramente los sistemas religiosos imperantes en el Paleolítico. Entendemos el chamanismo como uno de los factores que determinan y configuran la religión del hombre de las cavernas, si bien ambas no son la misma cosa. Desde las formas religiosas predominantes en la Edad de Piedra, al chamanismo actual ha llovido mucho. Ni el hombre es el mismo, ni el medio que le rodea tampoco. Tampoco las necesidades ni las causas que llevan al hombre a profundizar en el sentido más trascendente de la existencia de los hechos que se suceden a lo largo de la vida. Aún así, las similitudes son innegables y merecen una detenida reflexión. Los procesos religiosos tienen lugar en la mente del hombre desde que éste empieza su particular evolución hasta convertirse en Homo sapiens, condición estrechamente ligada a la de Homo religiosus. A este periodo de hominización, en el que influyen diversos factores, se le estima una duración aproximada de unos 7 millones de años, más otros 3 o 4 necesarios para que se diera una definitiva toma de conciencia humana. Nos estamos refiriendo pues a procesos mentales de una complejidad y lentitud que escapan por completo a nuestras actuales concepciones de asimilación y aprehensión de conceptos y condiciones. Dichos procesos mentales son asimilados gracias a la evolución formal de la especie, pero también a una necesaria toma de conciencia claramente diferenciada de sus antecesores en la cadena evolutiva. El hombre prehistórico se comporta ya como un ser dotado de inteligencia, imaginación y capacidad de organización y observación del medio. Estas capacidades se diferencian de las que presentamos sus homólogos contemporáneos en varios puntos, aunque quizás el más destacado sea la intensidad de la actividad subconsciente, que en la prehistoria se muestra mucho más activa y sensible que en la actualidad. Estas respuestas emocionales son la base del proceso evolutivo por el cual el primate toma conciencia de su condición humana y son necesarias
para explicar una serie de condiciones que de otra manera no podrían haber sido asimiladas de ningún modo, porque el hombre es producto de una serie de decisiones que marcan su sino, entre las cuales la más decisiva y la más de tener, y además de tener que matar, repito, porque el hombre es producto de una serie de decisiones que marcan su sino, entre las cuales la más decisiva es la de tener que matar para poder sobrevivir. La especie humana consigue superar a sus antecesores adoptando prácticas carnívoras, puesto que la recolección de frutos y raíces resulta insuficiente para asegurar la supervivencia de la especie. Este hecho, que determinará la primera etapa del hombre como cazador y que reforzará la diferencia entre sexos basándose en las capacidades físicas de cada uno de ellos, será la piedra angular del proceso de hominización, puesto que dicha separación de funciones es inexistente en el resto de animales. La intensidad y dramatismo del acto de cazar y la representación de este hecho en el subconsciente humano a través de sueños, visiones, mitos, etc., será el pilar principal de la religiosidad del hombre prehistórico, que crea a su alrededor un auténtico sistema religioso que se desarrolla paralelamente al ya citado proceso de hominización y que consigue sintetizar otra serie de aspectos inherentes a la condición humana y que también serán revertidos de su consiguiente valor. Si aceptamos que el proceso de hominización está íntimamente ligado a la verticalidad que adoptara el Homo sapiens con respecto a su antecesor y al consiguiente esfuerzo intelectual que tuvo que hacer para adaptarse a su nueva condición, encontramos la primera muestra de la tendencia hacia lo sagrado que representa la especie humana. El hombre evoluciona hasta una posición única en el mundo animal, la vertical. El hombre erguido observa cómo la realidad se extiende a su alrededor en 4 direcciones: hacia adelante y hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo. La concepción del espacio orientado con esta concepción del espacio orientado en torno a un centro se manifiesta también en la concepción de las viviendas, territorios y agrupaciones primitivas, orientadas también en torno a un centro y organizadas de manera radial. La significación religiosa de esta ordenación de la realidad es innegable y pervive todavía en numerosas civilizaciones, no solo primitivas. La mayoría de las ciudades europeas, por ejemplo, se ordenan en torno a un centro de poder religioso, templos, catedrales o político, siguiendo esa misma disposición espacial. La ordenación del espacio y sobre todo de la vivienda, que se extiende en un principio como un mapa como un axis mundi, un eje o representación del mundo. Se ordena también de una manera radial y en torno a un centro.
El hogar adquiere una significación espiritual al ser concebido como una imagen del mundo, una representación a pequeña escala del orden radial por el que se rige el universo y la misma existencia. Otro de los rasgos a tener en cuenta a la hora de valorar la posible religiosidad del hombre de las cavernas es el de la distribución del espacio en función del sexo y alrededor de un centro común, presumiblemente el lugar de reunión y donde se producía el fuego común. Las cavernas son entendidas como auténticos santuarios impregnados de sacralidad y religiosidad y por tanto debidamente ordenados en función o representación de un orden superior. El descubrimiento y estudio de las pinturas rupestres aporta pruebas concluyentes en torno a la intensa actividad espiritual del hombre primitivo. No vamos aquí a estudiar en el detenimiento que se merece el arte parietal. Ello nos ocuparía como mínimo un volumen de similar amplitud al presente. Nos limitaremos a intentar descifrar el significado religioso de las mismas. Es altamente significativa la unidad de contenido artístico que presentan dichas pinturas, a pesar de lo dispersa que se encuentran tanto en el espacio. El grueso de pintura rupestre se encuentra en España, Francia y sur de Italia, pero también se han hallado diversas muestras de arte mobiliar en el Atlántico, en Europa central y occidental y en la parte europea de Rusia. Como en el tiempo, el arte rupestre se extiende desde 30.000 hasta 9.000 antes de Cristo. Las investigaciones de Leroy Gorham arrojan datos altamente significativos sobre el contenido religioso del arte rupestre y sobre la difusión por contacto geográfico de un sistema ideológico que él denomina religión de las cavernas, religión esta que se halla íntimamente ligada a lo que hoy en día llamamos chamanismo. El emplazamiento de dichas pinturas rupestres, a menudo localizado en cavernas de pésimas condiciones para la vida, acentúa el carácter sacramental del arte parietal. Las pinturas se hallan en cavernas de muy difícil acceso, alejadas de la entrada y en algunos casos al final de las cavernas, la categoría de auténticos santuarios. Las pinturas se hallan en cavernas de muy difícil acceso, alejadas de la entrada y en algunos casos al final de un intrincado laberinto de grutas y pasadizos. Todo confiere a las cavernas la categoría de auténticos santuarios. El contenido de las pinturas es también altamente significativo. En la caverna de Montespan se hallan perfectamente representados osos, leones y otros animales atravesados por numerosas flechas, al igual que figuritas también representativas de dichos animales y modeladas en arcilla, que muestran agujeros redondos y profundos. En la caverna de Trois Frères se escenifica un danzante disfrazado de bisonte. Otra escena mundialmente conocida por la descripción
que de ella efectuó el abate Bruil, muestra una figura humana con cabeza de ciervo, provista de la consiguiente cornamenta, cara de búho, orejas de lobo, barba de rebeco, zarpas de oso y cola de caballo. También en la caverna de las Cous aparece un bisonte herido que dirige sus cuernos hacia un hombre muerto en estado de trance. En una placa de pizarra procedente de Lourdes se encuentra perfectamente representada una figura humana envuelta en una piel de ciervo, de nuevo con la consiguiente cornamenta en la cabeza y con una gran cola de caballo. Estudiaremos la significación chamánica de estas manifestaciones artísticas más adelante. Por el momento, basta con dejar patente la religiosidad de la que se hallan impregnadas todas estas pinturas. Ello nos lleva de nuevo, ratificamos en la creencia de que el hombre, ya en los primeros tiempos de existencia, muestra una tendencia hacia el hecho religioso o sagrado y una actividad interna en esta dirección. En las sociedades cazadoras, la invocación de los espíritus protectores era una práctica recurrente. Las investigaciones que se han realizado en torno a este hecho arrojan diversas hipótesis e interpretaciones, pero todas ellas concurren en otorgar un valor sacramental a las pinturas rupestres. Se trata de escenificaciones de la realidad, como anteriormente hemos visto que ocurría con la disposición radial del espacio. El hombre del Paleolítico vivía fundamentalmente de la caza, y es por ello que la temática principal de dichas manifestaciones artísticas sea la caza. Si examinamos las creencias y comportamientos religiosos de los pueblos primitivos contemporáneos, encontramos una extensa mitología alrededor de la figura del cazador y de la estrecha relación que éste mantiene con el animal que ha de cazar. Se establece una especie de solidaridad mística entre cazador y presa. La sangre derramada del animal es en todo igual a la del cazador. El acto de matar el animal equivale en cierta manera a un sacrificio ritual en el que los papeles del depredador y presa se pueden intercambiar. La solidaridad mística entre cazador y presa, así como su equivalencia con los sacrificios rituales, es común en el antiguo mundo mediterráneo y pervive, convenientemente adaptada, modificada y revalorizada hasta mucho después de la desaparición de las civilizaciones paleolíticas. Las víctimas humanas son sustituidas por animales y en ocasiones el proceso sucede a la inversa y son los hombres los sacrificados en lugar de los animales. Las danzas circulares que se encuentran en diversas pinturas rupestres demuestran la existencia de unos ritos relacionados con la caza, ya sea para asegurar la buena fortuna en la cacería, la multiplicación de las piezas abatidas o la paz de alma de los animales caídos. La invocación de espíritus protectores es también fácilmente visible en este tipo de creencias y de ceremonias. Los espíritus invocados son de varios tipos. El principal
de los cuales correspondiente a un ser supremo, Señor de los animales, que protege igualmente a la presa y al cazador, y vela para que la sangre derramada sea solo la necesaria. No debemos olvidar que el proceso de hominización pasa inexorablemente por la nueva condición de animal carnívoro que asume el hombre para poder sobrevivir, lo que se diferencia del primate, y que dicha condición es especialmente traumática por la brutalidad inherente al hecho de matar. No son pocos los investigadores que relacionan este hecho con la angustia vital inherente a la especie humana. El hombre necesita matar para poder sobrevivir, pero no puede ni debe abusar de esta capacidad, más bien al contrario. Es fundamental guardar un equilibrio que preserve su integridad moral y su condición de animal integrado en la cadena alimenticia. Al primitivo Homo sapiens, el pensamiento lógico que hoy impera entre nosotros no le resolvía gran cosa ni le ayudaba a entender el mundo en el que debía vivir o sobrevivir. La explicación que presumiblemente daba de la existencia se basa más en asociaciones mágicas y emocionales no desprovistas, eso sí, de una capacidad de observación de los fenómenos naturales y la extracción de conclusiones basadas en esta observación. En dicha visión del mundo, de la que se plasma en las paredes de las grutas y cuevas europeas durante el Paleolítico y que conforman la prueba más visible y palpable de la religión de las cavernas a la que venimos refiriéndonos durante el presente capítulo. En el planteamiento y ejecución de dichas pinturas convergen, además de la temática de la representación gráfica de una serie de ideas de un cierto sentido esteticista, otros muchos estímulos, entre los cuales el más importante para nosotros es el del autor de dichas pinturas, que actúa como intermediario entre el mundo real y las ideas que deben ser escenificadas o plasmadas con un indudable fin sacramental. Este intermediario es el chamán. Entenderemos chamán como término que designa a la figura que se encarga de poner en contacto este mundo real y accesible a todos nosotros con el otro mundo, poblado de espíritus y al cual solo unos pocos tienen acceso. El chamán será pues el encargado de recrear. El chamán será pues el encargado de crear toda esta serie de figuras surgidas del imaginario, tanto colectivo como individual, y lo hará además con indudable pericia y habilidad en unas condiciones que no se han vuelto a repetir en la historia del arte, a varios metros bajo tierra, al final de laberínticas cuevas y grutas, a oscuras y en habitáculos en los que en ocasiones a duras penas puede una persona incorporarse. Y sin embargo, es difícil encontrar en el arte rupestre correcciones o imperfecciones. El trazo es firme, seguro, producto de una visión concreta, una experiencia previa y probablemente una formación adecuada a este fin. Ello nos conduce nuevamente
al valor sacramental y, en este caso, ritual de dichas pinturas. Clotes y Lewis Williams proponen la existencia chamánica como responsable en parte del resultado de dichas pinturas, más que la representación gráfica de una serie de ideas. Es el hecho de representarlas lo que tiene un valor ritual. Si bien es poco probable que las pinturas fueran realizadas en estados extáticos, aunque la espeleología moderna ha demostrado fehacientemente que las condiciones de humedad, falta de luz y aire que se dan en ciertas grutas son capaces de producir alteraciones en los estados de conciencia humanos. Se entiende que las representaciones gráficas son producto y reflejo de dichos estados. El aprovechamiento del medio que se da en el magdaleniense tardío, las cuevas de Altamira son un claro ejemplo de ello, haciendo coincidir los relieves de las paredes con cuerpos, sombras y volúmenes de bisontes para transmitir una mayor emoción. Se interpreta actualmente como un intento por parte del artista o chamán de producir una simbiosis entre el mundo real, representado por la caverna y los elementos reales que ésta proporciona, y el mundo de los espíritus, que se representa a través de las visiones. Aquí haremos una pausa y continuaremos.